Reciban un cordial saludo. Soy el capitán Marco Heredia, director de ESLASEG Internacional. Y en esta ocasión tengo a bien presentar el curso técnico Introducción a la Seguridad Industrial. El contenido propuesto es capítulo número 1, Seguridad Industrial; capítulo 2, Riesgos Laborales; accidentes del trabajo; equipos de protección personal; señalización en seguridad industrial. Abordaremos estos 5 capítulos. Seguridad industrial. Se denomina seguridad industrial al conjunto de normas obligatorias establecidas para evitar o minimizar tanto los riesgos que puedan efectuarse en los ámbitos industriales como los perjuicios derivados de la actividad industrial e incluso las enfermedades ocupacionales o laborales, ¿no? Dado que por las maquinarias y las herramientas que se utilizan son áreas propensas al peligro, mediante la prevención se busca evitar el daño a las personas, a los bienes y reducir el impacto en el medio ambiente. La seguridad industrial debe ser cumplida obligatoriamente en todas las empresas y organizaciones. Y la principal finalidad del cumplimiento de estas disposiciones o normas es brindar seguridad al trabajador dentro del ámbito laboral. Las empresas o industrias tienen la gran responsabilidad de generar condiciones de trabajo que garanticen protección y seguridad a sus trabajadores. Para ello deben implementar una serie de normas y condiciones que reduzcan el riesgo de sufrir accidentes laborales. Algunas medidas de seguridad industrial. Equipo de protección personal. Todo trabajador debe ser provisto de indumentaria apta e indicada para realizar sus actividades laborales de forma segura. De ser necesario, se debe proveer de equipos de seguridad como, por ejemplo, arneses, máscaras, guantes, gafas de seguridad, botas puntas de acero, cascos, etcétera, 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 ¿no? Y todo aquello que ayude a disminuir el riesgo de padecer algún tipo de accidente o enfermedad laboral. Otra medida de seguridad en el orden industrial es un área de trabajo segura. Un espacio de trabajo mal diseñado puede ser un gran peligro para los trabajadores. Es imprescindible que los centros de trabajo presenten salidas de emergencia accesibles, zonas de paso amplias y libres de obstáculo para evitar embotellamientos, salidas debidamente señalizadas, poseer un plan para casos de emergencia y tener un sistema contra incendios. El área debe contar con una iluminación adecuada. Los pisos no deben ser irregulares ni resbaladizos y las maquinarias deben tener una distancia de separación suficiente para que los trabajadores puedan realizar sus trabajos de manera cómoda y segura. ¿Sí? La capacitación. Es importante que los trabajadores reciban una formación adecuada en la cual puedan adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para desempeñar su labor de forma segura y competente. Asimismo, deben ser capacitados para utilizar los elementos y equipos de seguridad de forma correcta, de forma apropiada, por su seguridad. ¿Cuáles son los beneficios de la seguridad industrial? Al no contar con un buen sistema de seguridad industrial, al contar, perdón, con un buen sistema de seguridad industrial, las empresas pueden reducir los riesgos laborales al mismo tiempo que protegen a sus empleados, maquinarias, equipos, recursos, instalaciones, etc. Dado que, al no presentarse accidentes, se reduce considerablemente el ausentismo. La jornada laboral no se ve interrumpida por accidentes o imprevistos.
se crea un mejor ambiente laboral donde los trabajadores realizan sus tareas más a gusto y consecuentemente mejorando la productividad y competitividad de la empresa. Se reducen los costos que generan los daños a los equipos, edificios, recursos, etcétera, y se evitan incluso pago de indemnizaciones y otros gastos que podrían generar accidentes. Entramos al capítulo número 2, riesgos laborales. ¿Qué es un riesgo laboral? Es toda circunstancia capaz de causar un peligro en el contexto del desarrollo de una actividad laboral. Es todo aquello que puede producir un accidente o siniestro con resultado de heridas o daños físicos y o psicológicos. El efecto siempre será negativo sobre la persona que lo sufre. Algunos tipos de riesgos laborales que vamos a revisar son riesgos mecánicos, biológicos, físicos, ergonómicos, químicos, psicosociales y ambientales. ¿Qué es un riesgo mecánico? Se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos, así como máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos, incluso gases, ¿no? A eso se refiere un riesgo en el orden mecánico. Riesgos biológicos. El riesgo biológico es la probabilidad de que un trabajador pueda sufrir algún daño en el ámbito laboral después de haber estado expuesto a algún agente biológico mientras realiza sus funciones. Habrá empresas que manejan este tipo de riesgo, no todos, obviamente, ¿no? Especialmente en el área científica, de investigaciones, qué sé yo, en el área médica, ¿no? ¿Ok? Laboratorios. Riesgos físicos. Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperaturas elevadas, calor, vibración, etcétera, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir algún tipo de daño. Así se definen los riesgos físicos. Los riesgos ergonómicos son condiciones laborales que pueden provocar lesiones o problemas de salud en los trabajadores. Estos riesgos pueden derivar de posturas forzadas, movimientos repetitivos o la manipulación manual de carga, especialmente carga pesada, ¿no? Importante tener claro este tipo de riesgos que enfrentamos en el ámbito laboral. Riesgos químicos. El riesgo químico es la posibilidad de que una persona o el medio ambiente se vean afectados por la presencia o uso de sustancias químicas peligrosas. Los riesgos químicos pueden ser agudos o crónicos. Los efectos agudos se detectan a corto plazo, es decir, de manera inmediata tal vez, mientras los crónicos se detectan a largo plazo. Por ejemplo, una persona que ha estado trabajando en un aserradero donde cortan madera sin protección o en una mina, ¿verdad? Al final de algunos años de trabajo puede tener problemas en sus pulmones. Las sustancias químicas pueden ser peligrosas por ser tóxicas para la salud, nocivas para el medio ambiente o reaccionar entre sí de forma incontrolada, ¿no es cierto? No se mezclan algunos químicos y pueden haber reacciones incluso de carácter explosivo. Los riesgos psicosociales son condiciones laborales que pueden afectar la salud física y mental de los trabajadores. Son causados por factores que se originan en la organización de trabajo y que pueden generar estrés. Algunos ejemplos de riesgos psicosociales son la carga excesiva de trabajo, falta de apoyo de la dirección o gerencia o de sus propios compañeros, acoso laboral y sexual, discriminación laboral,
falta de comunicación, sobrecarga de funciones o de trabajo. Importante tenerlo presente, ¿no? Los riesgos ambientales son situaciones que pueden dañar el medio ambiente, la salud humana, la economía e incluso la biodiversidad, la fauna animal, las plantas, la vegetación, etcétera, ¿no? Pueden ser de origen natural, por ejemplo, un terremoto, eh, inundaciones, tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera. O de carácter antrópico, es decir, donde interviene la mano del hombre. Entonces ahí se pueden enfrentar riesgos desde el punto de vista ambiental, como de la deforestación, vertidos tóxicos, aguas tóxicas que se vierten en los ríos, en los mares, la industrialización que genera gases tóxicos y que produce a su vez el efecto invernadero, etcétera, 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 ¿no? Ok. Continuamos con el capítulo 3. Ahora vamos a revisar lo que son los accidentes de trabajo. Un accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el trabajador lesiones corporales o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior. A eso se denomina un accidente de trabajo. ¿Ok? Las características generales de un accidente de trabajo son: tiene un inicio brusco, inesperado o imprevisible, es violento, el accidente es súbito, rápido, la exposición a la agresión es corta, la resistencia del individuo es poco importante. Estas son las características de un accidente de trabajo, ¿no? Ahora vamos a revisar qué son las condiciones inseguras. Las condiciones inseguras en el trabajo son situaciones que pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores. Pueden ser causadas por factores internos o externos, como la negligencia, la falta de capacitación o la falta de concientización de los propios trabajadores, ¿no? Ok. Ejemplos de condiciones inseguras. Hay muchas, obviamente. Eso depende de la industria, del giro negocio, etcétera, ¿no? Suelos resbaladizos, cable eléctrico expuesto, escaleras rotas, ruidos fuertes, maquinaria sin protección, sillas de trabajo mal ajustadas, almacenamiento inadecuado de materiales inflamables o en bodegas, falta de higiene en las áreas de trabajo, equipos tecnológicos en mal funcionamiento, etcétera, 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 ¿no? Ok. ¿Cómo prevenir condiciones inseguras? Para prevenir las condiciones inseguras, los empleadores, es decir, las empresas, deben identificar y abordar los peligros potenciales, proporcionar formación y equipos de protección adecuados, realizar revisiones periódicas de las instalaciones, de mantenimiento de los equipos, revisar que tengan seguridades, las guardas respectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Los empleados pueden denunciar las condiciones inseguras a sus propios empleadores o, si lo consideran, a la autoridad competente, ¿no? Ok. Ahora revisaremos lo que es un acto inseguro. Los actos inseguros están relacionados ya a las personas como tal. Son acciones u omisiones de los trabajadores, acciones u omisiones de los trabajadores que pueden poner en riesgo su seguridad y la de los otros. El elemento humano es el factor principal que provoca accidentes en el orden laboral. ¿Ok? Ejemplos de actos inseguros. Obviamente hay muchos, ¿no? Pero los más comunes. No usar el equipo de protección personal. Responsabilidad del empleado, del trabajador. Usar de forma inadecuada las manos u otras partes del cuerpo. Realizar actividades sin estar preparado, sin el entrenamiento adecuado. Operar equipos sin autorización. Limpiar, engrasar o reparar maquinarias mientras éstas están en movimiento, ¿no? Etcétera. Hay muchos ejemplos de actos inseguros. ¿Cómo prevenir los actos inseguros?
Si se detecta un acto inseguro, se puede hablar con el trabajador, con el empleado que está generando ese acto inseguro, para determinar cómo actuar de manera diferente en este tipo de situaciones o similares. Y en ese orden de ideas, las empresas deben formar, preparar, entrenar bien al personal, orientarlos hacia el uso de los elementos de protección personal, crear una cultura de seguridad organizacional e involucrar a los trabajadores para cambiar su comportamiento y sus malos hábitos, ¿no? Esto es parte de desarrollar la cultura de seguridad. Revisaremos el capítulo 4, lo referente a equipos de protección personal. Un equipo de protección personal, EPP, está diseñado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la actividad, del giro de negocio, la empresa, etcétera, la corporación y las funciones que cumple cada tipo de empleado, se deberán determinar los riesgos de trabajo. ¿Ok? En ese orden de ideas vamos a revisar algunos de los equipos de protección más comúnmente utilizados a nivel de las empresas e industrias. Primero, las mascarillas. Las mascarillas industriales son diseñadas para filtrar el aire inhalado y proteger al usuario contra la inhalación de contaminantes y partículas en suspensión presentes en el entorno de trabajo. Estas partículas pueden ser nocivas para la salud y causar enfermedades respiratorias a largo plazo. Lo que les decía, ellos están trabajando en un aserradero, cortando madera, ¿ok? O en una mina, aspirando gases, qué sé yo, ¿no? Entonces es importante las mascarillas. Protección auditiva. El cuidado de la salud auditiva en el entorno laboral es una preocupación fundamental en la actualidad. La exposición continua a ruidos intensos puede dar lugar a una serie de problemas auditivos, incluyendo la pérdida de la audición, ya sea esta de manera temporal o definitiva. Esta pérdida auditiva no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores fuera del trabajo, sino que también puede influir en su desempeño laboral. Es importante tener claro que el oído humano puede tolerar hasta 70 decibeles, ¿no es cierto? Que es lo normal. Más de eso ya necesita protección auditiva. Protección visual. La protección visual es el uso de equipos de protección, de equipos que protegen los ojos de riesgos como partículas, salpicaduras, radiación, polvo o luz intensa, ¿no? Una computadora. Se trata de un equipo de protección personal que se utiliza en entornos de trabajo donde hay riesgos de lesiones a las vistas. La protección visual es necesaria en trabajos como soldadura, ensayos químicas, fabricación de muebles, etcétera, trabajos con cableado eléctrico, ¿no? Ok. Protección de la cabeza. La protección de la cabeza es un elemento de equipo de protección personal que se usa para evitar que la cabeza se golpee o se lesione por la caída de objetos. Los cascos de seguridad son uno de los elementos más importantes dentro del equipo de protección personal de un trabajador, especialmente en fábricas, en industrias. Se deben usar cuando hay riesgos de que la cabeza se golpee, por ejemplo, al trabajar en espacios reducidos o en áreas donde hay riesgos de caída de objeto, como bodegas donde tienen los racks muy altos. Entonces, hay diferentes riesgos de caída de objetos, de materia prima, de producto terminado, y hay que tener protección de cabeza. Ropa protectora. La ropa de protección es un tipo de equipo de protección personal que protege al cuerpo de influencias externas. Se utiliza para reducir la exposición de los trabajadores a peligros químicos, biológicos y físicos, ¿no? Hay un sinnúmero de ropas de acuerdo a la industria, a las funciones del trabajador, etcétera, ¿no?
Fajas de seguridad. Una faja para la espalda es un dispositivo utilizado en teoría para reducir la fuerza sobre la columna, ¿no? Aumentar la presión intraabdominal, generar rigidez de la columna y reducir la carga durante el levantamiento, especialmente para aquellos empleados, trabajadores que están permanentemente levantando pesos, ¿no? Entonces es importante la faja. Guantes. Los guantes de seguridad son una pieza fundamental en el equipamiento de protección personal en una amplia gama de entornos laborales. Su importancia radica en la capacidad para proteger las manos de lesiones, contaminaciones y exposición a sustancias peligrosas. Dependiendo de la actividad laboral, de las funciones, pues existen varios tipos de guantes para cada tipo de actividad, ¿sí? Tenemos a continuación las caretas. Su finalidad es prevenir lesiones en la cara por proyecciones de objetos y además de proteger los ojos, ¿no? Se usa en áreas donde la naturaleza de la actividad de la operación lo requiere, es decir, está en un esmeril, por ejemplo, ¿no? Está soldando. Las micas oscuras no son recomendables para operaciones en las que no intervienen los haces de luz. Las micas claras, el plástico ese de la máscara, no previenen de deslumbramiento de la vista, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con gafas, simplemente es para protección física de la cara como tal, ¿sí? Avanzamos al último capítulo de este curso que se denomina Señalización en Seguridad Industrial. La señalización tiene como misión fundamental llamar rápidamente la atención sobre una situación o peligro, haciendo que el trabajador reaccione de modo previamente establecido, ¿no? Ya sabe cómo va a reaccionar. Características de la señalización: que sea capaz de atraer la atención de los destinatarios y mostrar el riesgo con suficiente anticipación y claridad. Que facilite un mensaje claro y con interpretación fácil hacia sus destinatarios. Que informe sobre la forma de actuación, qué es lo que tiene que hacer. Que esté ubicado de manera adecuada, a la altura de los ojos, ¿no es cierto? A vista de todos los usuarios, ¿sí? Y tiene que ser de un material resistente y de un tamaño adecuado para que sea correctamente visualizado, ¿no? ¿Qué colores se utilizan en seguridad? Tenemos el color rojo, que significa peligro, prohibición, alto, emergencia. Amarillo, advertencia, precaución. Verde, seguridad, primeros auxilios, evacuación. Azul, obligación, información. Naranja, peligro alto, advertencia de maquinarias. Blanco, información, tráfico, demarcación, ¿no? Ok. Tipos de señalización: hay señalización de prohibición, como ustedes pueden ver, prohibido fumar, ¿no? Prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro, ¿sí? De advertencia, te advierte de un riesgo específico, por ejemplo, riesgo eléctrico. De obligación, obligan a un comportamiento determinado, utilice casco. De sistemas de incendio, identifica dispositivos o instrumentos de emergencia. Aquí está el extintor, aquí está la, la manguera o el gabinete de mangueras para red hídrica, etcétera, ¿no? Señales de emergencia son las que proporcionan información para casos de emergencia, pero rutas de evacuación, salidas de emergencia, ¿no es cierto? Puntos de reunión o áreas de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. De manera general hemos procurado abarcar algunos temas, algunos tópicos de la seguridad industrial. Esto es un tema muy amplio, muy grande, pero estas son nociones importantes para los profesionales de seguridad. Para mí es un gusto siempre compartir con todos ustedes. Espero que este curso les sea de mucha utilidad. Síganos en nuestro canal YouTube, es la C Internacional, donde tenemos muchos cursos gratuitos para sembrar cultura de seguridad en Latinoamérica. Me despido de ustedes. Soy el capitán Marco Heredia, pasión por la seguridad.